Om sea fuerza, Om sea amor, que Inri sea tu protección por siempre. Por el sol que me alumbra, por mi Madre Divina, por la rosa cruz de los misterios creacionales que nos ha de redimir, os invocamos, venerables maestros del espacio, venid, venid, en nombre de la energía crística universal. Solín, Salarra. Oh sol central, espiritual, invisible, verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza, para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras, al AGLA, la acción gnóstica libertadora de Amerindia. Vamos a ver un tema muy especial, como es los varios tipos de meditación aquí en este sol conscientivo del AGLA. Acordémonos que el AGLA está conformado por esa ayuda tan especial de un venerable maestro Sivananda de la India y el maestro Luxemil o doctor Propato de Argentina, que ellos se unieron al gnosticismo samariano, siendo ya ellos maestros gnósticos, y a su vez entraron a la gnosis samariana, o sea, eran maestros gnósticos ya de logia blancas. A su vez los dos maestros Sivananda y Luxemil inmolaron sus cuerpos físicos, desencarnaron, murieron, y hay un libro de Samuel Ambeor que se llama Luto en la bandera gnóstica, que es importante estudiarlo. Bien, vamos a escuchar acerca de los varios tipos de meditación para nosotros practicarlo en casa siempre. Y a todas las personas pues que se siguen integrando, bienvenidos, bienvenidas a este estatus, a esta cámara práctica de la gnosis samariana. Vamos a escucharle a Víctor Manuel Gómez Rodríguez, o el maestro Víctor, o el maestro Samuel Ambeor, acerca de la meditación. Víctor Manuel Gómez Rodríguez es colombo mexicano, o sea, nació en Colombia y también vivió la mayor parte de su vida en México, y obviamente tuvo dos nacionalidades. Entonces vamos a escucharle al maestro Víctor Gómez Rodríguez o Samael Ambeor. Habla para vosotros Samael Ambeor, de Pachacán de México. Nuestro tema, la meditación. Es urgente comprender a fondo las técnicas de la meditación. Hoy platicaremos sobre el vacío iluminador. Al iniciar este tema, me veo obligado a narrar por mí mismo y en forma directa lo que sobre el particular he podido verificar directamente. Creo que los que escuchen este caso estén informados sobre la maravillosa ley de la reencarnación, pues en ella fundamento el siguiente relato. Cuando la segunda subraza de nuestra actual gran raza aria floreció en la China antigua, yo estuve reencarnado allí. Entonces me llamé Chou Li. Obviamente fui miembro de la dinastía Chou.
de aquella existencia, me hice miembro activo de la Orden del Dragón Amarillo. Y es claro que en tal orden pude aprender claramente la ciencia de la meditación. Todavía viene a mi memoria aquel instrumento maravilloso denominado Aya Atapan, que tenía 49 notas. Bien sabemos lo que es la sagrada ley del eterno Hepta Paraparchinok, o sea, la ley del 7. Indubitablemente, 7 son las notas de la escala musical, mas si multiplicamos el 7 por 7, obtendremos 49 notas colocadas en 7 octavas. Los hermanos nos reuníamos en la sala de meditación. Nos sentábamos al estilo oriental, con las piernas cruzadas. Poníamos las palmas de las manos en forma tal que la derecha quedaba sobre la izquierda. Nos sentábamos en círculo en el centro de la sala. Cerrábamos nuestros ojos y enseguida poníamos mucha atención a la música que cierto hermano brindaba al cosmos y a nosotros. Bien, allí tenéis aquella información del maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, o conocido también como Venerable Maestro Samuel Ambeores. Y él es un hombre Cristo Dios resurrecto, reencarnado e inmortal. Le puedes llamar Maestro Víctor. Clarifica allí Víctor Manuel Gómez Rodríguez para que no os confundáis con otra persona que se llame Víctor, o con el Maestro Samuel Ambeor, o a su vez con el Maestro Samael. Acuérdate que uno es Samael Ambeor y otro muy diferente. Es un demonio que se llama Eras Samael, o el famoso Yalda Bajod. Ese es otro caso muy diferente. Bien, entonces en el caso de Samael Ambeor, Samael es un arcángel que rige el planeta Marte, y aún Beor es su bodhisattva o hijo espiritual, su padre Samael. Lógicamente, entonces aún Beor encarnó a su padre espiritual también en la iniciación, y eso veremos pues en otros temas. Pero en sí puedes decirle también el maestro Colombo mexicano, maestro Víctor Gómez Rodríguez, tranquilamente, es el mismo. Si él en su cédula, por ejemplo, ahí está el nombre de él, señor Julano y tal, y obviamente tú puedes llamarle exactamente igual, no hay ningún drama. A su vez, el maestro por eso no se va a ofuscar, porque es un ser trascendido, pues lógicamente. ¿Por qué se da el otro nombre? No es por una situación de que aquellos seres simplemente quieran pasarse por otras personas, sino son dramas de la iniciación, que ellos encarnan energías superiores dentro de ellos, y entre ellas su Padre espiritual. Y cuando las logias blancas de los cielos ordena que se hagan conocer públicamente la humanidad por el nombre de su Padre espiritual, pues se hacen conocer también. ¿Veis? Bien, varios tipos de meditación. La meditación enseña, Samuel Ambeor es el pan del sabio, y así lo enseña la sabiduría oriental y la sabiduría de muchos lugares del planeta donde se practica esta ciencia. Por medio de la meditación nosotros vamos recién a iluminarnos totalmente. Existe una gnosis básica, por ejemplo, en el planeta,
que nos sirve para vivir mejor y para tener un mejor bienestar en todas las áreas de la vida, ya sea en la medicina, ya sea en tecnología, ya sea en ciencia, ya sea en vestimenta, ya sea en artefactos para nuestras casas, tecnología como tenemos celulares, computadoras, todo lo que existe en el planeta. Eso es parte, obviamente, de una gnosis básica muy importante. Y en medio de esa gnosis básica está el intelecto, obviamente. Y el intelecto, como ya vimos en otros temas, es parte de una microparte de la total inteligencia en nosotros. A las personas intelectuales también que estudian libros, saben muchos libros, tienen bibliotecas dentro de ellos, son personas también que tienen grados de inteligencia, así como los excelentes alumnos de escuelas, colegios, universidades, y tienen una gran memoria para receptar información, pues eso tiene que ver con micros grados de inteligencia, obviamente. Pero existen también macro grados de inteligencia. Por ejemplo, existen suprastecnologías para hacer naves, para ir a otros planetas, otros mundos de nuestra galaxia, de nuestro sistema solar, y a su vez para salir de esta galaxia, que tendrá esta galaxia, nuestra Vía Láctea, unos 18 millones de sistemas solares aproximadamente. A su vez, esta no es la única galaxia de este infinito firmamento infinito o universo. Existen en este universo aproximadamente unas 100.000 galaxias. Pero eso no es todo, este simplemente es un infinito universo firmamento de los millones que existen en toda la creación, que son aproximadamente, cuenta la sabiduría, unos 100.000 millones de infinitos universos. Y en todo planeta, por ejemplo, veis una supratecnología, porque el hierro que nosotros tenemos ya estuvo y está en la Madre Virgen Tierra, o sea, en Dios Madre, y lo puso ahí seres cosmocratores, seres superiores y también la energía universal, por medio de sus hijos, hijas, los creadores, los cosmocratores. Pero en sí ellos ya lo hicieron. A su vez tenemos oro, tenemos diamante, tenemos cobre, tenemos plásticos, tenemos metales, maderas, pero eso en germen ya está en el planeta. Entonces ahí tenemos una supratecnología muy especial. Ahora, seres de otras humanidades ayudan a que por medio de ciertos dioses, diosas que se han cristificado en el planeta, por ejemplo en estos casos por medio de Samuel Ambeor, cuenta el mismo en grabación que nos llega este tipo de tecnología de internet que tenemos acá. Dioses superiores dan permiso para que la humanidad terrícola pueda tener este acceso ya, y a su vez los cristificados interceden por la humanidad para que esto nos llegue nuevamente, porque esto ya estaba en el planeta hace unos 5.000 años atrás, o sea, en los tiempos de Krishna. Y revisar los famosos Vimanas. Los Vimanas eran naves extraterrestres que las fabricaban aquí en el planeta en esos tiempos, u otras las traían de otros mundos. Tenían radio también, tenían televisión, tenían lo que nosotros ahora tenemos recién hace unas cuantas décadas, por ejemplo el internet, pero lo que unos 200 aproximadamente años recién emerge la electricidad. De todo esto antes ya existía, y no solo electricidad de lo que son turbinas y agua, sino ya tenían esos Vimanas ciertos combustibles con energía etérica, protónica, neutrónica, electrónica y más. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Hubo cierto complot, por un lado, de ciertos dioses cristificados, incluso gnósticos, no todos sino algunos, y ciertos dioses también gnósticos de logia blancas, que buscaron malintencionadamente, o tal vez por mal manejo de virtudes, que se pierda esa supratecnología que ya dioses más superiores entregaron a la humanidad. Entonces en medio de eso se guerrean los dioses mismos de logias blancas
entre ellos, se pelean entre ellos, a causa de que un bando dice, no, esto tiene que seguir con la humanidad. Otro bando dice, no, esto lo vamos a ocultar. Claro que tiene que haber guerra, un montón de problemas allí. Pero estamos hablando dentro de élites de logias blancas mismo. Ahora, por otro lado, las logias tenebrosas anticrísticas, obviamente en el caso de ellos no les hubiese convenido para nada que se pierda este tipo de tecnología en todos estos tiempos. O sea, ellos no van a querer andar en un caballo pudiendo andar en los carros que hay ahora o volar en aviones. O sea, ellos no van a impedir que una supratecnología surja en el planeta. Entonces, ¿quién ha buscado impedir? Obviamente, ciertas élites mismas de logias blancas. A ver si tal vez en logias negras hay algunos demonios anticrísticos que igual buscan que se pierda la tecnología, el bienestar, pero eso es raro, extraño, porque a ellos pues les conviene mucho más. O sea, no van a ellos a encuadrarse en una edad de piedra, porque mejor ellos avanzan por otro lado con lo que ahora. Por otro lado, las logias blancas de los Cristo Luciferes de Dios, o sea, de los portadores de la luz que nada tienen que ver con Lucifer, el ángel Dios caído, ellos para nada tampoco van a querer andar en edad de piedra. O para nada van a querer, por ejemplo, causar daño al caballo, a los bueyes, pudiendo mejor tener medios de transporte, helicópteros, aviones, buques, los carros que tenemos ahora, y a su vez tipo de maquinarias para ayudarse en las diferentes áreas de trabajos de la vida. Entonces allí se ve claramente ciertos complots sutiles de ciertas élites para buscar que se oculte no solo ciertas maquinarias que existieron ya en el planeta, sino de una vez que se desaparezca el cómo fabricarlas. Eso es lo peor. Eso es una complot sutil hacia la humanidad, que obviamente aquellos dioses que hacen o quienes hayan hecho eso se generan terribles karma duros. Es como que de las universidades que hay y donde hay mucha información y de los lugares científicos se busque destruir toda esa información para que las futuras generaciones no puedan levantarse otra vez en tecnología. Y eso mismo busca ciertas élites, incluso de logias blancas, con ciertos pretextos de la gran catástrofe que se avecina, de hecho va a llegar, pero en medio de todo ello quieren buscar un tipo de complot sutil para que a su vez se pierda toda la información de cómo seguir fabricando celulares, cómo seguir fabricando carros, aviones, helicópteros, maquinarias que ayudan ya para los diferentes trabajos de construcción, vías, puede ser máquinas aradoras, tractores, etc. Entonces eso se llama un complot sutil contra la humanidad, que jamás se tiene que permitir que se pierda el cómo fabricar esto. O sea, si viene una catástrofe en diferente élite para una humanidad, bueno, ya pasó la catástrofe, pagaste karmas, pero luego ya pagaste el karma. Entonces, ¿por qué vas a quedar cundido en una edad de piedra, pudiendo nuevamente levantarse toda la tecnología que tenemos acá y mejor? Si el problema de los carros es el ruido y la gasolina, que se extrae tanto el petróleo, pues enfoquémonos en la solución. ¿Y cuál es la solución? Pues buscar un tipo de energía solar y un tipo de energía eléctrica, solucionado ruidos y solucionado la situación del smog en las ciudades. Pero ¿quién busca que no se avance hacia eso? En parte ciertas élites mismas de logias blancas que buscan con un montón de pretextos sutiles enjaular, encarcelar la misma sabiduría y prohibirle que la humanidad siga disfrutando de las cosas positivas, que es su superior, que el Padre Dios único universal, Padre Dios es Dios, es Cristo, es humanidades, ya permite, por ejemplo, aquí en el planeta para esta humanidad y para otras muchas más, y otras tienen mucha tecnología más superior. O sea, nuestra tecnología de ahora es una tecnología que ha vuelto a un inicio kinder, de lo que ya estábamos en una parte de universidad. Entonces en estos 5000 años ha pasado un montón de situaciones que es menester despertarnos
y obviamente no compartir con esos complots sutiles para la humanidad. ¿Veis? La ley divina, claro que cobra karmas, pero uno de los peores enemigos de nosotros, la humanidad, es la ignorancia. ¿Y qué es la ignorancia? Simplemente es no saber. Y buscarle a una persona esconder el saber es uno de los peores delitos contra la conciencia de la humanidad. ¿Veis? Entonces, en ese caso, obviamente hay que cuidar la información, cuidar la sabiduría. Ya en los antiguos tiempos, por ejemplo, nos enseña Samuel Ambeor que quienes divulgaban el sagrado arcano AZF simplemente los mataban. ¿Y quiénes mataban? No les mataban directamente las logias anticrísticas, los demonios del Averno. Por una parte les habrían atacado, se habían llevado unos cuantos. Pero los mismos dioses de logias blancas, gnósticos y hasta algunos cristificados, buscaban matar y mataban a sus propios compañeros con los pretextos de que no se tiene que dar públicamente lo siguiente. Por eso Samael Ambeor, un Cristo Lucifer de Dios, o sea, un portador de la luz, en nombre de Jehová, o Jehová, otro portador de la luz, otro Cristo Lucifer, Jehová, y en nombre de otro Cristo Lucifer, portador de la luz, que sería un Lakshmi, un Jesucristo, entonces entrega la luz a la humanidad. Y a su vez otro Cristo Lucifer de Dios, un Lakshmi Daimon, en nombre de Samuel Ambeor, en nombre de Jehová, en nombre de Jesucristo, en nombre de los dioses, diosas de la logia blanca también, entrega la luz de luces a la humanidad. Por eso Lakshmi Daimon se hace conocer como el mismísimo Cristo Lucifer de Dios. Volvemos, puedes decir el maestro Teófilo Bustos, así se llama en cédula. Entonces tú vas, investigas en Colombia, vivió acá un tal Teófilo Bustos, vas a encontrar en los archivos, por ejemplo, de Colombia, aquello. Te vas a Venezuela, también vas a encontrar allá, porque también tuvo dos nacionalidades, o sea, colombo-venezolano. Y a su vez, él encarnó a su padre Lakshmi y a los dioses que se levantan a su dios espiritual. En los cielos les ordenan que hagan conocer el nombre de su padre espiritual, por eso escuchas Lakshmi. Ahora, ¿qué es Daimon? Simplemente encarnó las energías de Christus Lucifer de Dios, que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído, que ese es otro caso. Entonces tú puedes decirle el maestro Cristo Lucifer, Lakshmi Daimon, estamos hablando de aquel ser impresionante. O igual puedes decir el maestro Teófilo Bustos, normal, la misma situación. No te refieres allí a su falsa personalidad, que la desintegró él, sino simplemente puedes decirle claramente así. ¿Veis? Bien, entonces él también entrega la luz de luxes desde el lumen de lumine, luz de luces, a la humanidad. Ese centro de estudios allá en Venezuela lo ordenó abrir también Samuel Ambeor en nombre de las logias blancas. A su vez, acordémonos que mataban en los antiguos tiempos a quienes entregaban secretos a la humanidad. ¿Y quiénes los mataban? Mismos dioses, diosas, maestros, maestras espirituales de logias blancas y algunos hasta cristificados. Los cristificados ya no tienen ego, pero pueden tener mal manejo de virtudes. Allí cometen terribles errorzazos y se echan terribles karma duros, castigos a pagar. Igual la ley divina les cobra, no les alcahuetea sus delitos. Un maestro, al tener un mal manejo de virtudes, ya no tiene ego, ya no tiene karma, pero al tener mal manejo de virtudes, enseñan una sutil magia negra salida de la propia virtud mal manejada, y eso lo sellan, los estampan en los cerebros de los discípulos y de los futuros en generaciones. Y así se va también difundiendo en esas élites una magia negra sutil que la gente cree que es divina, y a su vez no dudan de aquello, y más que dudan, no la estudian, no la analizan, porque saben que salió del Dios tal, y realmente es un Dios, y es de las logias blancas, pero tienen muchas equivocaciones por el mal manejo de virtudes. Cuando lees un libro, puede ser de Samuel Ambeor, de Lakshmi, de Jesucristo, puede ser los libros del Corán, Bhagavad Gita, los libros hebreos de la Biblia que llaman también, puede ser el Mahabharata, puede ser sabiduría de Vishnu, Brahma, Shiva, Odín, etc.
tú tienes que ver dónde está el ego de aquellos dioses, si aún tienen ego. Si no tienen ego, tienes que ver dónde está su mal manejo de virtudes. Y hay que ver también dónde está su falsa personalidad, o si tienen reales personalidades, ver dónde está su real personalidad. Y diferenciar todo eso para no seguir obedeciendo magias negras sutiles salidas, en este caso, de la propia virtud. Y ya sabemos que del ego de maestros o maestras espirituales igual sale magias negras que se difunden en los cerebros de la gente. Pero ese es otro caso que ya la persona puede darse en cuenta más claramente si se despierta y si practica meditación de investigación, lógicamente. Entonces, imagínese ahorita 200 años aproximadamente, que recién estamos volviendo a una tecnología de escuela, posiblemente, o subiendo un poco a colegio. Pero esto ya lo teníamos antes. Bueno, si en ese caso, cierta élite de dioses que ha hecho ciertos complots sutiles contra la humanidad, se echaron sus terribles karmas duros. Pero lo más peor eran los asesinatos que cometían, dizque en nombre de Dios, por ocultar la sabiduría. ¿Qué querían ocultar? Simplemente querían ocultar esto. Quiere seguir su carrera de Dios-diosa, o sea, transformarse en un humano solar, en una humana, en el caso de la dama, hombre, mujer, superhombre, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios-diosa, creador de semillas, planetas, sistemas solares, universos, antes de eso galaxias, después mundos de materia o antimateria. Simplemente vea, vaya y tenga, por amor y para amar, el sexo sin eyaculación de su enseminis. Tan simple como eso. ¿Y cómo lo hace? Tenga la relación sexual allí y retírese sin eyacular el enseminis, ni dentro ni fuera, o sea, ni dentro del útero ni fuera, ni por las sábanas, ni tú varón ni tu mujer. En el caso de la dama, tú también tienes tu semen y tienes tus óvulos. Los cuerpos de las damas están ya diseñados para que si cayeran en una fornicación, expulsión o eyaculación del semen, ellas boten solo semen, no botan ellas millares de óvulos. Pero los órganos sexuales del varón, igual, allí está una manipulación hecha a propósito para que si el varón tiene una eyaculación de semen, bote semen y bote también 300 a 500 millones de espermas por mismo conducto. En el caso de la dama, su buen seminis está en las glándulas de Skene, que queda por entrada uretral, y obviamente en el caso de los óvulos, está por entrada vaginal al fondo en el útero. Entonces ellas tienen dos entradas especiales donde depositan dos energías especiales. Vuelta en el caso del varón, los espermas pues se crean en los testículos, van subiendo a la próstata y a su vez las vesículas seminales van haciendo semen y va llegando también a la próstata. Cuando hay una eyaculadera del enseminis, todo junto sale por uretra, y lo hicieron a propósito. Porque igual, como pudieron diseñar los órganos sexuales de la dama con dos salidas diferentes, una por ejemplo, en el caso imagínate de la dama, mensualmente en su periodo menstrual pierde un óvulo y sale por la parte de la vagina con el periodo menstrual. Pero ya vimos que el semen, si ellas caen en una fornicación, lo botan por la uretra, o sea, dos conductos diferentes. En el caso del varón podían hacer exactamente igual. Podían hacerle con una especie, por ejemplo, de dos falos. El uno si quiere fecundar, si quiere traer hijos a voluntad, y el otro para que goce simplemente de la dicha sexual. Pero ¿por qué hicieron a propósito y hubo cierta manipulación por allá por la raza lemúrica y hasta antes, ya desde la casi raza protoplasmática, que los cuerpos eran andróginos, y luego en la lemur que eran hermafroditas andróginos, o sea, incluidos los dos sexos? Lo hicieron ya después para que en la división de sexos, lógicamente en este caso, simplemente la humanidad no goce del sexo, de lo que Dios ya le puso que goce y que le instaló en los órganos sexuales, tanto al varón como a la mujer. Entonces hay cierto
cierta manipulación igual de cierta élite de dioses de logias blancas, no todos sino algunos, igual manipularon genéticamente los cuerpos y buscaron un sistema para que la mujer esté menstruando cada mes, con objetivos de simplemente crecer y multiplicados, llenar el planeta de gente. No importa que esté dando a luz cada año y que tenga unos 30 hijos, unos 40, unos 20, unos 10, no importa. O sea que la mujer esté cada mes en ese tipo de situación menstrual y por otro lado cada año en una situación de embarazo. Ya el maestro de Soto, discípulo de Samuel Ambeor, va orientando que en otros mundos más superiores, entonces cuando una pareja quiere traer hijos, simplemente sacan un espermatozoide del varón. A ver cómo lo sacarán, tienen que tener una especie de inyección allí que de los testículos sacan un esperma, porque son seres que no eyaculan el semen. En el caso de la dama igual sacan un óvulo y eso lo juntan en laboratorios y ponen en unas incubadoras especiales y aquellos niños en unos cuantos meses, será unos 4, 5, 6 meses, ya se presentan caminando como como que tuvieran una edad aproximadamente de unos 3 años y hablan y saben para qué nacieron en ese planeta y se presentan en ese planeta tal cual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay otros sistemas más superiores para lo que es la concepción y el natalicio. Es lógico, una mujer 9 meses con todo ese peso que es el embrión, el cuerpo de aquel hijo o hija, daña su cuerpo. Y que eso lo estén propagando para 30 embarazos, para 20, claro que es una especie de un sutil complot contra la vida y contra la salud de la humanidad. O sea, es un trato más o menos como al reino animal, pero eso lo han hecho en el reino humans. Ahora, el maestro Samuel Ambeor orienta que simplemente la humanidad somos, con excepciones, de acuerdo al trabajo interno que vas haciendo, o nos tienen ciertas élites como simplemente unas antenas captadoras de energía para que viva únicamente el planeta. O sea, no le interesa a toda esa élite tanto la felicidad de la humanidad, sino cierta especie de manipulación y de esclavitudes sutiles, ya sea psicológicas o físicas, a las humanidades, y por ende, obviamente, y en el caso de los animales, pues es lógico eso. Bien, en el caso de el reino humans, y no es humano, porque al decir humano ya ahí mismo estás poniendo un insulto a la humanidad, le estás diciendo al final ano. Entonces mejor es decir los humans o la humanidad. En el caso del varón, el humans, y en el caso de la dama, la humana. Bueno, al final si dice ana, diferente, ¿no es cierto? Bien, en este caso de esas sutiles complots contra la humanidad y manipulaciones a propósito de los órganos creadores, lógicamente que eso no se puede callar ningún instructor e instructora de la conciencia de la humanidad, porque sería alcahuetear esas situaciones. Eso más bien es de tratarlo a la luz de la conciencia y tampoco irse en son de venganzas, odios contra aquellas élites de dioses de logias blancas, gnósticos, incluso algunos cristificados, no todos, sino más bien entender que se echan sus terribles karma duros a pagar. En esta misma, la ley divina les cobra sus barbaridades, ¿veis? Ya sea por mal manejo de virtudes, o ya sea que algunos dioses aún tienen egos muy finos, muy sutiles, o tienen falsas personalidades, pero de que la pagan, la pagan. Bien, ahora, por otro lado, en el caso de las hembras del reino animal, no menstruan mes a mes, o has visto, y hay que investigar más esa parte que está moviendo para concientizarnos. Entonces ahí se ve que obviamente a los cuerpos los pueden hacer que el ciclo menstrual de una hembra del reino animal no sea mensualmente, sino puede ser cada año, etc.
Entonces, ¿por qué ponerle un ciclo menstrual mes tras mes a la mujer? Y un estrés de aproximadamente 7 días y que bote sangre. Eso no es algo natural, no es algo en el sentido más consciente de la palabra, totalmente consciente eso. En el caso pues de la dama, está en cuerpo de humana, entonces más bien a ella deberían haberle puesto que, en este caso lo que han puesto a ciertas hembras del reino animal. ¿Para qué? Para que a su vez no tenga ese estrés de mes tras mes y no esté botando casi pintas de sangre y debilitando su cuerpo y sus huesos y sus células y todo ello. En este caso, ya que querían hacer aquello, podían hacer eso, que mes tras mes una hembra del reino animal esté en ciertos periodos de menstruo, que ni eso convendría para el reino animal porque sería echarse carnes. Entonces no convendría eso. Pero ¿por qué han hecho eso? Por ciertos fines de que simplemente haya antenas receptoras de energía para que alimenten el planeta, que necesita su alimentación, claro. Ahora, ¿para qué cierta sangre que bote la mujer todos los meses? Porque se necesita de una energía que se llama el Skokie. Eso lo enseña el maestro Samuel Ambeor allí en el libro Crisis Social. Ahora, ese Skokie, si es que todos estuviéramos en conciencia en el planeta, lo generamos naturalmente y lo transmitimos al planeta. Cuando no hacemos conciencia, entonces se necesita matar animales para que la sangre del animal, y en medio de toda esa muerte, dé la energía del Skokie y alimente la tierra. Por otro lado, la logia negra mete cuchara y de una vez dice que maten ganado, maten ovejas sobre los altares, disque echándole ese muerto al Señor Jehová. Señor Jehová, ¿para qué necesita un montón de sangres, un montón de carnes y humos, como que él tuviera falopianza en los cielos? Con eso, no necesita esas cosas. Esos son inventos de la logia anticrística de Yahvé y sus demonios. Uno es Jehová y otro es Yahvé. Bien, continuando. Entonces, en este caso, volviendo a ciertos complots sutiles de ciertos dioses mismos que realmente son dioses de la logia blancas, allí vemos claramente la manipulación en los órganos sexuales del varón y la mujer. ¿Ve? Ciertas mentiras que está registrado en libros hebreos, por ejemplo, que dice que Eva salió de la costilla de Adán. Eso es falso, eso es mentira. Eva nació por medio de la vagina de Adán. Entonces, en este caso tenemos que entender que Adán era andrógino divino y estaba incluido el eterno femenino, o sea, la Eva dentro del Adán, y no había solo uno, no había una sola pareja, no había solo un andrógino, había millonadas de andróginos en el entonces. Y si no han sido millonadas, pues miles sí había, como enseña el maestro Samuel Ambeor. O sea, no está claramente si habían miles o millones, pero de que había. A millares lógicamente llegaban. A ver si han sido millones también, que alguien ayude con ese tipo de información. Bien, continuando. Entonces, ¿qué pasa? Que los Adanes y Evas, que eran andróginos divinos en un solo cuerpo, tenían los dos órganos sexuales. Eso ya en la raza lemúrica se cristalizaron en la cuarta y tercera dimensión. Ahí hay otra manipulación. Al tener los dos órganos sexuales, no están orientando a un sutil homosexualismo y un sutil lesbianismo, pero en este caso, lógicamente, porque ya nos enseña Samuel Ambeor que los lemures se reproducían por ovulación. El macho hembra ovulaba como un huevo, como ves una gallina, como ves un pavo, un pato, etc. Ponía un huevo y de allí lo abarcaba y nacía un nuevo. Pero analiza, piensa. Los lemures tenían dos órganos sexuales, ya listo, pusieron el huevo, de ahí sale otro lemur, ya está. Pero si tenían dos órganos sexuales, no se le erectaba el falo o pene a aquel andrógino divino, y en su vagina no tenía apetito sexual, o simplemente estaban muertos esos órganos.
Si hubiese estado muerto totalmente, o sea, con una impotencia total, el pene del andrógino, lemur, hermafrodita, entonces ya no hay drama, no hay tanto drama. Pero si se le erectaba el pene, tenía deseo sexual. Obviamente tenía que penetrar a un andrógino divino, lemur, por la vagina. Pero a su vez el otro andrógino, hermafrodita, tenía también pene y vagina. Y si al otro se le erectaba también, entonces ¿cómo era ahí la relación sexual? Eso es una sutil manipulación para ciertos grados de lesbianismo y ciertos grados de homosexualidad. No tan directamente analmente, o algunos podían caer también analmente, porque igual tenía un ano. Bien, pero ¿quién incentiva eso? La manipulación de ciertos dioses, incluso en logias blancas, gnósticos, sobre los cuerpos. Entonces, ante esas manipulaciones, otra élite de dioses, de logias blancas, no les cuadra eso. Y ellos, ¿qué hacen? Se comienzan a pelear y a guerrear con los mismos dioses de logia blanca. No estamos hablando de las guerras que se ha hecho un Michael con Lucifer, el ángel Dios caído. Eso es logia blanca con logia negra. Que antes Lucifer estaba en la logia blanca, pero luego se desvió. Estamos hablando de guerriadas, no estamos hablando de las guerriadas del arcángel Samael Ambeor contra Yahvé, Lucifer, Moloch, que los encarceló en la luna, que está eso en el libro de la versión de Ben, sino estamos hablando de las guerriadas que hay dentro de las propias logias blancas de Dios. O sea, entre hermanos mismos se pelean, lógico. Así como veis de repente en ciertas instituciones, tal vez puede ser de gnosis amaliana, lógicamente que también, o en otras élites budistas, crísnicas, cristianas, que entre ellos mismos se pelean, igual se den los cielos, hay guerras entre ellos, ellas. Dentro de ellos mismos, igual se generan karmaduros. Por ejemplo, dentro de élites gnósticas, en este caso acá de esta sede, pues no se da, porque acá los maestros gnósticos son el maestro, ¿quién es? Garga Cuchinis, Rabolú, Litelantes, obviamente el patriarca Samuel Ambeor o maestro Víctor Gómez. Nuestros maestros son Laxmi Daimon, un maestro Hishin, un maestro Kewen Khan, un maestro Tawa Manu, y los demás maestros gnósticos que van saliendo, un maestro también Aarón, Sardi, Luz Álvar y Minerva. En esto no hay drama acá, no nos enredamos en eso. Nuestros dioses gnósticos son, si has escuchado eso, que deberéis sobrepasar a todos los pueblos de la tierra en gloria, poder, fuerza. Pregúntate, dentro del pueblo gnóstico hay ya presidentes de repúblicas, generales de ejército, gente millonaria, totalmente magnates en el planeta, ganado con dinero honrado. Claro que hay, lógicamente. Dentro de élite samariana estará emergiendo todo aquello. Ya habrá algunos. Pero es que el pueblo gnóstico no es solo el pueblo gnóstico samariano. Estamos hablando del pueblo gnóstico de Dios, porque ya sabemos que hay otras gnosis demoníacas con el nombre también de genosis. Bueno, en este caso, lógicamente, el pueblo gnóstico de Dios es un Krishna. ¿Y qué tenía Krishna? Tenía simplemente unos 700,000 palacios, y todos con diamante, con oro, y en el caso de sus sirvientes, tenía sirvientes, eran enjollados, o sea, los vestía bien. Y él es gnóstico. Entonces ya se cumple esa máxima que en otras élites revisamos: deberéis sobrepasar a todos los pueblos de la tierra en gloria, poder y fuerza. Claro, Krishna es parte del pueblo gnóstico de Dios. A su vez tienes a un Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna. Mira cómo han vivido ellos. Un rey David, un rey Salomón, obviamente. Un Samael, en este caso, regente del planeta Marte. Estamos hablando del padre del Bodhisattva Ambeor. Tienes allí a dioses poderosísimos en lo material, en lo económico, en gobierno, en política, poliética, en salud, en amor. Imagínense Krishna con 16.108 hogares. O sea, si personas se enredan solo con una pareja en esas situaciones de conflictos psicológicos,
conflictos de relaciones en pareja, a causa del ego, lógicamente, la falsa personalidad. Imagínate, Krishna podía soportar el gimnasio psicológico de 16.108 parejas, que ellas también tenían ego. O sea, era un gran practicante de lo que hoy en día nos enseña Samuel Ambeor, psicología revolucionaria. Obviamente, si tienes problemas de hogar, de familia, has de ir a preguntar a un Krishna, que él sí sabe, a un gnóstico Krishna. Supera a todos los dioses en cuestiones del matrimonio perfecto, por simple hecho que los demás dioses no han llegado a manejarse en esa élite. ¿Veis? Bueno, entonces, yendo a las guerras que hay entre los propios dioses de las logias blancas, lógicamente que se da, ¿por qué? Porque los Cristo Luciferes de Dios, que han encarnado la energía del divino Daimon, del Cristo Lucifer, de también Cristo Satanás de Dios, que nada tiene que ver con Satanael o Satán, el ángel caído que llegó de otra constelación. Ese es otro caso. Entonces, estas energías que vemos de acá, que se desdoblan del Espíritu Santo, las encarnan los dioses. Por ahí gente dice que quieren chantajearle a Jehová, quieren decirle que no quieren, sino ya le dicen, ahí revisa en internet, que es un Satanás, que es un demonio, que es un ente, le ponen los mil y un chantajes. Él no es eso, pero sí Jehová es Cristo, Satanás de Dios, porque tiene encarnado esa energía del bendito. Y esa energía destroza los egos también, y obviamente los egos, que son los magos negras son la codicia, la lujuria, la envidia, la gula, y toda esa situación. Esos son los magos negros, las magas negras. Entonces esos tiemblan a los Cristos Satanáses de Dios, como un Jesucristo, que Él es un Cristus Satanás de Dios también. ¿Dónde ha hecho Él un acto satánico? Veamos en el caso de Jesucristo. ¿Has escuchado la última cena? No es como te pintan, simplemente pancito allí y vino, sí cuentan vino, o sea, les gustaba el trago, vino. En este caso, claro, tomaron eso, comerían algo más, ¿no es cierto? En el caso del vino, os recomendamos unas gotas en un galón de agua y tómate eso, entonces eso te cura. O el vodka, el ron y todo eso en un galón de agua. No tomes como toman nosotros. Y si a un Dios le gusta tomar harto vino, deja que sancoche él su tripaje, situación de él. Tú, más bien, bebe vino conscientemente, toma trago conscientemente, toma ron, toma whisky, vodka conscientemente. ¿Cómo? Gotas en un galón de agua, y eso brindas con tus amigos y déjales que ellos tomen como quieran, así sea el Dios tal o el amigo, amiga tal, que no tenga rango de Dios. Tú vive conscientemente y no sigas ejemplos negativos, así sean los dioses, diosas. Puede ser un Dios creador del universo que está reencarnado en el planeta y te invita a tomar trago. Enséñale a que tome trago. Pon gotas en un galón de agua y tómatelo. Y deja que él tome como quiera. O sea, dale tu autognosis, sacada de las meditaciones de Shamadhi. Bueno, continuando. Entonces, en este caso, lógicamente, esta élite de dioses no les cuadra las imperfecciones de ciertos dioses de los venerables mundos nirvánicos, que realmente son dioses, nuestro respeto hacia ellos. Pero que aún tienen ego, tienen falsa personalidad, tienen karmas, y algunos, muchos están reencarnados en el planeta y realmente son maestros, maestras. Ahora, los Cristo Luciferes de Dios o portadores de la luz no les cuadra cierto mal manejo de virtudes de los mismos dioses gnósticos cristificados, que ya son cristificados, no tienen ego, no tienen karma, viven, ya entran a los ahimsa, a los absolutos. En cuanto a su obra son perfectos, pero igual tienen algunos mal manejos de virtudes, ya sean dioses creadores del universo, galaxias, planetas, etc. Entonces se guerrean entre ellos, hay mucho problema, mucha situación de conflicto, ya sea en los cielos como en la tierra. Y revisad el caso que pasó con Lucifer. Pregúntate, Lucifer, bueno, ¿por qué se rebeló? ¿Cuál ha sido el problema de él si era uno de los dioses más exaltados en nuestra creación? ¿Qué vería él? ¿Qué escuchó? ¿Qué no le cuadraría? Él no es que ha querido pelearse, por ejemplo, con el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Él sabe lo que es él, porque él mismo llegó a esos estatus altos de Dios
y sabe de la gnosis divina de Dios, no lo duda, o sea, no es un tonto, es un ser iluminado. Igual así está caído espiritualmente, de hecho un demonio ahora a causa de sus egos, pero igual tiene esa sabiduría gnóstica. Entonces, ¿él con quién se peleó? Bueno, que se pelearía con Jehová. Jehová es un Cristo Lucifer de Dios. A su vez, Lucifer, el ángel Dios caído, si ha tenido rango de llamarse Lucifer, encarnaría también energías de Cristo Lucifer de Dios y del Cristo cósmico. Pero al caerse espiritualmente, se desvía del camino, pero igual ya quedó con el nombre. Y la gente se enreda, quiere adorar a esas energías de Cristo Lucifer de Dios y sale adorando a Lucifer, el ángel Dios caído, y se vuelve un demoniazo en la élite de ellos. ¿Veis? Entonces tú quieres adorar a las energías sagradas del Espíritu Santo, adora la real. Ahora, si quieres hacerte discípulo, discípula de Lucifer, el ángel Dios caído, que antes era un Dios exaltado, igual usted puede hacerse su libre albedrío. Por eso Dios, la energía universal, no va a estar en los cielos bravísimos, molesto ahí, estresado. Él tiene cosas más importantes que hacer. Para eso él ya ubicó la ley de causa y efecto, karma y dharma, y dice: haz lo que quieras, pero ten presente que todos tus hechos tienes que dar cuenta, o sea, uno mismo labra su propio destino. Pero ¿de qué le conviene irse a ser discípulo de un ángel Dios caído? De que tiene poderes, tiene, y le puede enseñar maravillas, lógicamente, ¿no? Que ellos eran de cámara 33 y más de los cielos. Y a su vez, para los negros, cuando se desvían, también aprenden una sabiduría impresionante. Pero en este caso está muy pobre, así sea muy millonario en poderes, muy millonario en riquezas, pero está muy pobre en cuanto a lo que son virtudes. Está muy pobre en cuanto a dharma, y está recontra endeudado ante los tribunales de la ley divina en este universo. Entonces, ¿para qué se va usted a afiliar a una persona que es, a un ente, Dios caído, que está peor que usted? La persona común pues tiene karma, la persona que está en iniciación tiene karma, pero el caso de Lucifer o Moloch, Yahvé, Andramelech tienen archikarmas. ¿Y cuándo lo pagarán eso? Entonces no le conviene, pero si quiere es su libre albedrío. Mejor afíliese a las logias blancas de Dios manifestado. Bien, ahora prosiguiendo. ¿Dónde aprendes todo esto que estamos viendo? Obviamente en las obras del arcángel Samael Aun Weor. Y luego vas a una meditación de Shamadhi. Y en la meditación de Shamadhi, pues llega la luz ya no solo de tu Padre espiritual, ya no solo de los dioses, vas más allá de los dioses diosas a recibir información del patrón que está sobre todos ellos. Vas a recibir información del Padre Dios único universal, Padre dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Y a su vez, ahí la persona se va liberando y practicando su autognosis. Todo maestro da su gnosis, toda maestra da su gnosis, todo iniciado da su gnosis, toda iniciada da su gnosis. Entonces tienes la gnosis del maestro Víctor Gómez Rodríguez, tienes la gnosis del maestro Aun Weor, o sea, ya más exaltado, tienes la gnosis de su padre espiritual, el arcángel Samael, tienes la gnosis de Jehová. Samael Aun Weor tiene sus discípulos, entonces tienes la gnosis que da Garga Kuchinis. Él emite su gnosis, la de él. A su vez, Garga Kuchinis es un ser crucificado a los cielos, pero tiene su bodhisattva, su hijo. Su hijo emite también su gnosis. Ya tienes ahí dos gnosis, de padre e hijo. A su vez, Garga Kuchinis tiene su Keter, y que sería el abuelo espiritual del bodhisattva de Garga Kuchinis. Entonces ya tienes tres gnosis. Tienes a Ravolún, que es un juez cristificado del karma, que vela por los gnósticos de todas las instituciones gnósticas del planeta. Pero a su vez, Ravolú tiene su padre espiritual, que sería el abuelo espiritual del bodhisattva de Ravolú. O sea, Ravolú también tiene su bodhisattva. Y su bodhisattva, que es discípulo también de Samael Aun Weor, da su gnosis. Ya tienes tres gnosis más allí. Y así de todo maestro, maestra. Porque la gnosis es infinita, la gnosis de Dios. Y también la gnosis de las huestes anticrísticas, pues son millares en ese caso de ellos, y hasta millones. Tanto en este como en otro sistema solar,
como en otras galaxias, en otros universos, que ellos también tienen sus logias, pero lógicamente logias anticrísticas. Bien, al entender todo esto, pues ya vas a aprender y vamos a aprender a perdonarles a los dioses diosas cuando ellos se pegan sus buenas guerreadas entre ellos. ¿Por qué? Porque te iluminaste en la meditación de Shamadhi. Lo que te da el maestro Samael Aun Weor en sus obras, o otro maestro gnóstico de la gnosis universal. ¿Cuál es la gnosis universal? Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, etc. Tienes que llevarlo a una meditación de aprendizaje primeramente. Esa es ya otra meditación. Una es de Shamadhi y otra es de aprendizaje. Llevas a la meditación de aprendizaje y comienzas a discernir dónde está el ego de este maestro, dónde está su falsa personalidad, dónde está su mal manejo de virtudes. Ahora, ¿dónde está su supraconciencia sabia, inteligentemente manejada? ¿Dónde están ahora sus leyes más superiores? Entonces eso lo haces en meditación de Shamadhi, meditación de aprendizaje. Ya esa información pura y pristina, comienzas sobre esa información que ha dejado la supraconciencia de tu maestra espiritual y sus supraleyes en lo más perfecto, a eso tú primeramente dirigirte en Shamadhi ante el Padre Dios único universal, o sea, sobre el que está sobre todos los dioses, diosas existentes en en otros universos, etc., en otros cielos, en otras dimensiones, te vas al principal. ¿Y cómo llegas vuelta allá? Con la otra meditación que se llama Shamadhi. Cuando haces esa otra meditación, te conectas directamente a esa energía universal que está más allá de los dioses diosas y le preguntas si eso es realmente o no es. Pero ojo, bueno, antes de eso, después ya vuelves a tu Shamadhi y tienes aquí la información. Pero ojo, que no te vengan a meter gato por liebre. Acuérdate que las logias anticrísticas también les llega telepáticamente a la gente. Y les ha llegado a muchos dioses diosas y ellos se han confundido en su 16, o sea, en su mente, y han cometido terribles errores. Tienes el caso allí de Abraham, que casi mata a su propio hijo, que el Señor Jehová le dio, y que Jehová le echó la mano para que no le mate a su propio hijo. O sea, Jehová manda un orden: anda, hazme un sacrificio allá en los cielos, hazme un sacrificio allá. En este caso, le manda a hacer un sacrificio consciente, pues. Anda, quémame saumerio, coge mirra de los árboles o donde esté, coge incienso de los árboles, esa gomita que hay, y eso en un altar de piedra, quémame. Bueno, listo, se extasia, un olor delicioso. Entonces tenía él claro que tenía que hacer un sacrificio, pero no entendía qué tenía que sacrificar porque ahí se enredó en su mente. A su vez aprovecha Yahvé, el ángel Dios caído, y de una vez que ya se cayó y se volvió un demoniazo, le llega telepáticamente a Abraham, y claro, le dice: sí, soy tu Dios, de una vez sube a que hagas el sacrificio y anda llevando a tu hijo para que lo mates. Esa es orden del ángel Dios caído, Yahvé, jamás de Jehová. Bueno, el otro se enredó en su mente. Abraham, que estaba en su carrera de Dios diosa, en síntesis subió al monte, a ese lugar o montaña, y fue llevado al hijo para darle el viro. Claro, ¿no ves que Abraham tenía recurrencias de vidas pasadas con David? A ver si se han matado en otra vida, a ver qué le hizo David a él. Y obviamente Abraham todavía tenía cabeza de legión de la ira o del orgullo, etc. Estaba en su proceso de iniciación. Al final ya estaba para matarlo allí sutilmente, porque dice que Dios le había mandado eso no le mandó el Señor Jehová, sino le mandó las huestes tenebrosas. Le mandó tal vez Moloch, al que le gusta matar niños, niñas. Ahí revisaba cuántos se llevaba. Entonces Abraham estaba a punto de matar a su propio hijo, y el Señor Jehová llega o manda también su emisario, y obviamente llegan en cuerpos astrales seres de logias blancas y también de la logia negra llegan en cuerpos astrales. Y a su vez le salva a que
Abraham se lleve a su propio hijo y se eche terribles carmaduros. Y le orienta que él ya sabía, su élite, que había un mandato divino: no matarás. Así lo haya dado eso Moisés después. Ese mandato ha sido, es y será en todo lugar del universo, porque es un mandato divino. Entonces ahí se despierta Abraham y no comete ese pecado de asesinato de su propio hijo. Yahvé pierde esa batalla y no pudo pues socavarle el patriarcado a Abraham. ¿Veis? Bien, todo esto lo vas a ir entendiendo en meditaciones de aprendizaje y meditaciones de Shamadhi, yéndote más allá de los dioses diosas hacia la energía universal, saliéndote de tus egos, saliendo de los egos que uno ha creado, saliendo del mal manejo de virtudes, saliendo de situaciones de falsas personalidades, saliendo de dimensiones físicas, de dimensiones astrales, mentales, causales, etc., saliendo de los 13 aones, saliendo de ese dominio también de tu padre espiritual, de tu madre divina, que es una parte del ser, saliendo del dominio de dioses, diosas, yendo más allá de ellos, ellas, hacia la energía universal, hacia los Ains, los absolutos, en ese vacío iluminador o meditación de Shamadhi. Pero después, cuando vuelves al cuerpo físico, igual la persona se enfrasca en el ego, en todo lo que tiene, pero igual ya tiene una luz interna que es tu autognosis, y la compartes con la humanidad y verificas que eso concuerde con orientaciones, por ejemplo, que del arcángel Samalambeor, obviamente. Entonces hemos visto dos tipos de meditaciones. Aprendizaje, por ejemplo, ¿usted se acuerda todo lo que estudió en la escuela? No. ¿Para qué fue años? ¿Para qué perdió su tiempo? Si se va a olvidar después todo. Bueno, pasar por allí para que después saque títulos le sirve, pero no hubiese sido el desperdicio de 6 o más años. ¿Por qué nos hemos olvidado eso? Porque no nos enseñaron meditación de aprendizaje. ¿Cómo hacer las meditaciones? Para todo tipo de meditación, primeramente se relaja el cuerpo. Puede ser en posición oriental o acostado en la cama en forma de estrella, de cúbito dorsal, etc. Que tu cuerpo esté relajado. Se relaja el cuerpo, respiración de tubo. Inhalas por la nariz, se expande el abdomen. Exhalas por la nariz, como estás haciendo meditación, contraes el abdomen naturalmente en la respiración. Allí vas a durar horas enteras en la meditación. A su vez hay que relajar la mente. Koan, gate, gate, para sangate, bodhiswaha. A su vez hay que relajar las emociones. Oración, invocación al ser, al Padre espiritual, a los dioses, diosas. Y después, y en medio de todo eso, hay que conciliar sueño. La meditación hay que hacer con sueño. Meditación sin sueño daña el cerebro. Meditación con sueño te ilumina y te cura el cerebro. Mientras el cuerpo descansa, tú meditas. Y ahora te concentras en qué tipo de meditación quiere hacer usted. Entonces vamos a hacer una meditación de aprendizaje. De lo que has estudiado, has leído, por ejemplo, en escuelas, en colegios, universidades, o en tu religión, etc. De eso, de lo que reflexionaste y leíste, vas a la meditación y vas pasando la información mientras reflexiona en ello a su centro intelectual superior, a la parte emocional e intelectual superior de ese mismo centro, y luego se filtra a usted en conciencia, a usted mismo en chispa divina. Al filtrarse eso en usted, ya deposita la información en usted, se levanta de esa meditación y no se va a olvidar jamás. Ni cuando sea viejo, ni cuando ya muere ese cuerpo y nazca en otro cuerpo, se va a acordar todo perfectamente bien, todo positivo allí, nunca se va a olvidar. ¿Por qué? Porque practicó la meditación de aprendizaje. Y ya vimos algo más superior, el Shamadhi, para aprender mucho más. Y para desesclavizarse de todo y de todos, tanto psicológicamente, tanto físicamente, porque después, claro, vuelto del Shamadhi, va a haber revoluciones conscientivas en ti, transformaciones en la manera de pensar, sentir y actuar, y transformaciones en tu vida física total, te desesclavizas totalmente. Ese es el gnóstico, la gnóstica revolucionaria. Bien, prosiguiendo. Entonces esas guerriadas que han hecho los dioses diosas es porque no les cuadra lo que estábamos viendo. Manipulación genética en ciertas situaciones del periodo menstrual
mensual de la dama. Obviamente que podían ubicar, ya que la dama menstrue cada 4 meses, demasiado también, que menstrue cada año, y que obviamente, si es que ella quiere quedar gestada, con libre albedrío, o traer hijos, lo traiga. Lógicamente, ¿quién le va a impedir que tenga hijos, hijas, que procreen? A su vez, en el caso del varón, cuando él quería procrear, entonces hubiese utilizado su segundo tipo de pene, que podía estar casi en la parte de los testículos, por ejemplo, al lado de lo que es los espermas, ¿veis? Y ubicado allí, tal vez en esa parte. Entonces, si es que él quería concebir, se le erectaba ese pene, podían hacer una fórmula especial, y él utilizaba ese pene, y obviamente traía los hijos e hijas con la fecundación y con el acto sexual con la dama. Y cuando no quería traer hijos e hijas, utilizaba el otro pene, o sea, el normal que se tiene, y disfrutaba bien de la dicha sexual con su pareja. Si caía de repente en una eyaculación de semen, entonces podían hacer un sistema dentro de los órganos sexuales del varón para que únicamente él eyacule semen, o sea, tal cual como vimos el ejemplo de la mujer, Eunice, pero que no eyacule espermas, porque lógicamente ya hubiesen ubicado los dos penes que vimos, y en el uno estaba conectado obviamente a la parte de la próstata, vesículas seminales, y obviamente aislado en este caso de lo que es los testículos, y en ese caso también lo que es los espermatozoides. Entonces, si un varón cometía el acto de fornicación, o sea, de eyacular el semen, podía simplemente botar semen que jamás le iba a fecundar a una dama, y por ende no iba a traer hijos, hijas que no quería. Y si él quería hijos realmente, y la dama también si quería hijos, entonces podía utilizar el otro pene para que por allí, con acto así mismo de suprasexualidad, traiga a sus hijos, poniendo solo un esperma que fecunde solo un óvulo. Pero si la persona no quería ser Dios diosa, no quería transmutar, no le puedes obligar. Entonces podían poner un sistema que igual por allí eyacule parte de más espermas, o todos los 300, 500 millones de esperma que tiene. Pero igual eso ya sabemos que le afecta al varón. Podían poner otro sistema que se utilizaba ese tipo de pene que tenía en su mismo cuerpo, entonces podía perder 1 millón de espermas, pero no pues 300 a 500 millones de espermas. O sea, el otro podía hacer en los órganos sexuales del varón un sistema para que autotransmute cuando tenga sexo, igual cuando vaya a concebir. ¿Ve? Si eso lo pueden hacer en los órganos sexuales de la dama, que ya vimos que pudieron hacerlo, también podían hacerlo en los órganos sexuales del varón. Pero ¿por qué no lo hicieron? Lo hicieron a propósito para que la humanidad del entonces no disfrute del sexo. Pero eso no es que Dios, la energía universal, el Padre Dios único universal, Padre, dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, quería privarles que gocen del sexo. Si ya Dios mismo depositó en los órganos sexuales ese placer sexual, que allí sientes a Dios mismo, porque ese sentir erótico sexual es un sentir divino de Dios mismo. Entonces sus hijos, los dioses diosas, algunos, no todos, que han hecho ciertas manipulaciones en los órganos sexuales a propósito, mediante cierta genética y mezcla de genes con animales, también con otros venerables dioses de otros mundos y humanidad autóctona, por ejemplo, del planeta, alteran los órganos sexuales, como ya hemos visto. Ahora, en este caso, esa alteración, pues ya veis las consecuencias. No hay libre albedrío en ese caso si quieres traer
o no traer un hijo. ¿Por qué? Porque a más de todo lo que hemos visto, le pusieron una venda y bajo pena de muerte orientaron que jamás se le diga a la humanidad: oiga, vea, tenga sexo sin eyacular, transmute el semen, dedíquese a meditar para eliminar los egos, aflore con castidad, con virtudes divinas, pero se enseña el sistema. Buda sí lo enseña, Samuel Ambeor también públicamente, pero en otras élites les enseñaban solo en castas. Bueno, de hacer caridad, buenas obras por la humanidad, sí han dejado que eso se practique. Bueno, que se enseñe y practique también. Pero ¿qué le impidieron a la humanidad? Le impidieron conocer esto. Señor, puede tener usted sexo sin eyacular, lo transmuta por el resto de la vida y se hace un dios diosa. Y dedíquese a purificarse mediante las meditaciones de eliminación del ego. Ahí tienes ya un tercer tipo de meditación. A causa de eso, entonces comenzaron a dar esos secretos solo en órdenes de logias blancas, de ciertas logias blancas. Y si eso se divulgaba a la humanidad, que eso era normal, eso era parte de la humanidad, entonces mismos dioses de logias blancas los masacraban y los mataban a los iniciados y dioses diosas que enseñaban esos secretos. Samuel Ambeor nos cuenta eso en sus obras, pero él nos cuenta que los mataban. Entonces la gente se la cree que, normal que vayan y maten, hay un quinto mandato, no matar. Entonces obviamente que la instrucción solar de la resurrección, que nos guía igual Samuel Ambeor resurrecto, Lax, mismo Jesucristo resurrecto y los demás dioses, diosas resurrectos en el planeta y más, nos dan lo que estamos compartiendo, nos llegan ya telepáticamente y intuitivamente y te lo compartimos. ¿Veis? Entonces en este caso es claro decir que simplemente dioses, diosas de logias blancas mataban a sus colegas porque sus colegas iban a enseñarle en misericordia a la humanidad este secreto. ¿Veis? Y le ponían un montón de ciertas magias negras sutiles salidas del mal manejo de virtud, de que la humanidad no estaba preparada, de que si es que le enseñas esos secretos, la gente se va a volver magos negros, magas negras. Siempre hay magos negros, magas negras. Ellos también tienen sus sistemas de transmutaciones, sus poderes, y siempre habrá. A diferencia de algunos soles donde ya todos son autorrealizados. Bien, para ir concluyendo. Jamás se le tiene que opacar esta información ni volver a querer ocultarle a la humanidad estos secretos que estamos viendo. Tenga sexo sin eyacular, transmute por el resto de la vida y vuélvase un dios diosa. Eso lo tiene que hablar clarito en universidades, colegios, en centros educativos, en iglesias, obviamente. Y a los niños, niñas se les tiene que orientar también que hay una energía poderosa que después la puedes transmutar. Y obviamente de acuerdo a la edad, pues habrá ejercicios para que ellos transmuten por medio de ejercicios, de acuerdo a su edad pues. Pero ya de 14 años en adelante, que ya se le erecta al varón el pene y la mujer tiene su apetito sexual, pues ya hasta antes tienes que alfabetizar a la humanidad en esto, que existen también otros sistemas de suprasexualidad. Y obviamente concientizar que los cuerpos están aptos para el acto sexual mejor de los 18 años en adelante aproximadamente, porque el cuerpo está más desarrollado, obvio. Pero antes los adolescentes pueden practicar el Bajroli Mudra, masaje sobre los órganos creadores, y preparan sus órganos creadores y obviamente así disfrutan de ese sentir de la dicha sexual, que es algo natural porque está sano pues. Una persona con impotencia, una persona con enfermedades, ¿qué apetito sexual va a tener? Está mal, está enfermo. Entonces, que se le erecte el pene al varón, la mujer tenga su deseo sexual natural, es potencia, salud, vida, y eso es bendición de Dios. La persona tiene que estar muy alegre que a los 100, 200 años, 80, 60, 40, se le siga erectando sus órganos sexuales al varón, y la dama que tenga su apetito sexual. Obviamente, eso es vida, eso es salud, potencia. Bien, entonces en este caso, eso buscaron ocultarle a la humanidad. Entonces por eso un Cristo Lucifer de Dios Jehová
un portador de la luz, orienta a la humanidad, que pueden disfrutar del árbol del bien, o sea, del árbol del sexo. A su vez, en esos tiempos les metieron el cuento de que para tener sexo, o sea, para poder utilizar su pene y su vagina, tenían que ir allá 3 días a los templos y allá únicamente juntarse para concepción, o sea, el acto sexual estaba de acuerdo al capricho de ciertos dioses, diosas. No lo hacía la humanidad porque quería deleitarse en ese acto, sino de acuerdo a ciertas conveniencias de aquellas élites del entonces, de algunos dioses, diosas gnósticos, no de todos. Ya estamos viendo esto acá. Y le estuvieron paciendo así un montón de tiempo. Entonces, por eso los Cristos Lucíferes de Dios les dieron la luz y le dijeron: acá en su casa pueden gozar del sexo que Dios ya les puso para que gocen. Y les enseñaron: transmute la energía y vuélvase un dios diosa. Pero tampoco es que les iban a privar que no eyaculen el semen, porque si no, igual hubiese Dios, la energía universal, mandado que les pongan un tipo corcho ahí de carne para que ni el varón ni la mujer jamás eyaculen. Entonces, al dar permiso para que salga el semen, salga los espermas, salga en la dama en parte el óvulo, salga el semen, ya Dios mismo está poniendo un libre albedrío si quieres eyacular o no quieres eyacular. Pero en eso hay que hablarle claro a la humanidad. Si usted tiene el acto sexual y lo transmuta, o sea, no eyacula la energía sexual, y lo hace de por vida junto con las meditaciones de muerte budista, junto con la dharmatización, se transforma simplemente en un dios diosa. Ahora, si de tanto en tanto tiene el acto sexual y eyacula, está en tantrismo gris, que igual le va a servir para que se llene más de más energía. Ahora, practica el tantrismo pre-blanco si quiera. Tantrismo pre-blanco puede practicar una persona que es una religión. 3, 6, 9, 12 meses tienes el acto sexual y no eyacula. Después de eso eyacula las veces que quiera. Y luego vuelta comienza 3, 6, 9, 12 meses, ahorra su semen, lo transmuta. Tiene sexo y no eyacula. Y así se la pasa. En tantrismo gris vuelta, en unas se retira con castidad y en otras eyacula. Y así se la pasa, o sea, más seguido. Tantrismo negro siempre eyacula el semen. Para ciertos élites religiosas de dirigentes en el planeta, obviamente les conviene hasta tantrismo gris o el pre-blanco, para que la persona deje de ser tan eyaculadora, o sea, tan fornicaria, tan lujuriosa. Más bien que vaya ahorrando energía, castidad. Pero sepa que de tantrismo pre-blanco, gris o negro, jamás la persona va a salir para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tiene un sistema sexual de ser eyaculador, eyaculadora del semen. Y allá en los cielos, los dioses, diosas, ya no tienen ese sistema, ya son castos. O sea, tienen sexo, pero no eyaculan, sino transmutan, se retiran a tiempo. Ahora, si quiere ir para los cielos y no quiere meditar en la meditación de eliminación del ego, entonces igual no le van a aceptar allá. ¿Por qué? Porque allá son seres que vibran con paciencia, con humildad, con clariaudiencia, con castidad, con telepatía, seres más espirituales que están en su proceso de ir eliminando los egos, y otros ya los han eliminado totalmente. Entonces, si quiere irse para los cielos, transmute su energía todos los días que el cuerpo esté sano, meditación de eliminación del ego y obviamente horas positivas por las demás personas a que se genere Dharma uno y con eso pague karmas de otras vidas. Y así saldrá tarde o temprano en la vida de su carrera de Dios diosa a proseguir la práctica de Dios Dios. O sea, se graduará y luego ejercerá pues la carrera en que ha entrado. Para eso es la gnosis amaliana. Bien, ahora en estas situaciones donde aprendes todo esto, en los libros del Arcángel Samael Beor, y luego vas a meditaciones de aprendizaje, horas enteras, en la noche, en la madrugada, en el día, que tengas un tiempo, y sigues aprendiendo, pues ya en tu interior, y desechando todo lo que no sirve, como hemos visto. A su vez, ¿quieres más iluminación? Entonces toma esa información, pregunta a los dioses, diosas de los cielos, los más exaltados, los cristificados. ¿Quieres ir más a iluminación? Toma esa información que tienes y dirígete directamente al Creador, al Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Dios va a iluminar. Él está más allá de tu Padre espiritual,
más allá de tu real ser, que a él también se le hace preguntas. Pero acuérdate que tu padre espiritual también puede tener mal manejo de virtudes. Algunos dioses todavía pueden tener ego. Entonces hay que saber qué le obedece al padre espiritual y qué no. Bueno, la energía universal está más allá de la Santísima Trinidad, que la Santísima Trinidad, las energías del Keter, Chomá, Binah, pero en su pureza pristina, igual son energías perfectas, pero igual vuestro abuelo espiritual, nuestro abuelo espiritual, que es el padre de nuestro padre espiritual, igual, si ya no tiene ego, puede tener mal manejo de virtudes y todo eso. Entonces mejor anda directamente al único, al creador, al Padre Dios único universal, Padre Dioses, Diosas, Cristos, universos y humanidades, y en las meditaciones de Shamadhi recibes iluminación. Otros tipos de meditación tenemos. Bueno, y antes de ir a eso, acuérdate que en estos tiempos en la humanidad existe gente hermafrodita. Ahí revisa los casos en YouTube, o sea que tienen un pene y tienen una vagina. Ahí está lo que eso viene desde las épocas de la Lemuria, cierta parte de genética que se ha transmitido, y ciertas épocas también de la raza hiperbórea y protoplasmática, que igual éramos allá, si es que hemos estado en este planeta, en esas razas, andróginos, ¿veis? Entonces ahora pregúntate, un hermafrodita de estos tiempos tiene pene, tiene vagina. Si se le erecta el pene, ¿no es cierto?, tendría el sexo con una dama. Ahora, si le tiene un apetito sexual en su vagina, entonces un varón tendrá que atenderle allí. Ahí vimos lo que antes analizamos, una especie de una situación de un homosexualismo sutil, un lesbianismo sutil, lógico, pero ahí está la alteración genética que hicieron ciertos dioses, diosas, y que hasta nuestros tiempos, y proseguirá, está allí, que nacen personas con esas situaciones. A su vez, hay ciertas damas también que el clítoris lo tienen grande, como un pene pequeño. Ahí está obviamente que antes se dio esa situación. Hablamos también de que Eva nunca nació de una costilla de Adán, sino nació por la vagina, el Johnny que tenía Adán. Johnny es vagina. Entonces en este caso, Adán dio a luz a su Eva, salió por su vagina, porque tenían los dos órganos sexuales. Luego, esa Eva era hija de ¿quién? De Adán, pero a su vez había varios Adanes. Cuentan que luego le dieron, dice que la primera mujer que se llamó Eva al famoso Adán. Eso es falso, eso es mentira. Eva fue su segunda mujer. La primera se llamó Lilith, y eso hay información en libros hebreos, hay información en castas judaicas, etc. Cábala y todo eso. Entonces en este caso jamás nació Eva de una costilla de Adán. Nació lo de los Adanes y Evas, queda alegórico. Entonces los demás Adanes, que también se los llamaba así, lo de los la raza, ellos dieron a luz a sus Evas por sus vaginas, no por sus costillas. Por sus yonis dieron a luz y nacen sus hijas. Ahora cuenta que ahí te ponen la primera pareja. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las Evas crecen, se desarrollan, se vuelven mujeres, de carne, sangre, hueso. Y obviamente ahora tienen sexo con su papá Adán. No están ahí incentivando una especie de un sutil incesto. Entonces, ¿hasta dónde es incesto? Que los padres tengan sexo con sus hijas o las madres con sus hijos. ¿No ve que eso viene desde la antigua Lemuria a causa de ciertas manipulaciones genéticas? Entonces, si les pusieron la primera pareja edénica, todas las Evas que eran hijas de los Adanes tuvieron sexo con sus padres físicos, obviamente, y de ahí viene otro tipo de raza en el planeta. Y todo eso hay que analizarlo pues a la luz de la conciencia, y para eso son las meditaciones de aprendizaje, las que vimos de Shamadhi. Y acuérdate que hay más meditaciones. Hay meditaciones de muerte del ego, meditaciones para recordar todas las vidas que hemos vivido en raza protoplasmática, hiperbórea, lemúrica, ahora que estamos en la quinta raza aria, la cuarta que era la Atlante. Y a ver si venimos solo de esta galaxia o de otra, a ver si ya vivimos en la luna que dio sus 7 razas y todo eso.
¿Dónde se aprende eso? Meditaciones de retrospección para recordar vidas pasadas. Hay meditaciones para investigar, meditaciones de investigación, quieres investigar los poderes de una planta y todo eso, entonces hay meditaciones de aquello. Quieres investigar ciencia, tecnología, arte, filosofía, aprender todo ello, hay meditaciones de aprendizaje. Hay meditaciones de visualización, para hacer creaciones. Quieres cristalizarte una casa, una mansión, un carro, cristalizar excelentes negocios, hay meditaciones de visualización. Allí en el libro Introducción de la Gnosis de Samuel Ambeor nos da pues. Hay meditaciones para eliminar las falsas personalidades que hemos creado en esta vida y crearnos nuevas personalidades al servicio de ti, de vos en conciencia, y también a una colaboración conscientiva de tu Padre Espiritual. Hay meditaciones de activación de ciertos chakras, centros magnéticos, combinadas con mantralización. Hay meditaciones también para eliminar efigie mentales, meditaciones para transformar impresiones, ya en meditación. Hay meditaciones de retrospección diaria para volvernos conscientes día a día, meditaciones para ir a investigar allí en los tribunales de la ley divina cuánto de karma, cuánto de dharma tenemos de esta vida, y lo mismo a ver si hay karmas de otras vidas. Y todo eso seguiremos viendo aquí en el AGLA, la acción gnóstica libertadora de Amerindia. Si hay preguntas, adelante, compañeros, compañeras, para compartir. ¿Alguien quiere enviar una pregunta? Mande un mensaje allí, ya en Facebook, ya en YouTube, y pues aquí contestamos aquello hasta donde nos sea posible. Mientras vamos a disfrutar de este mantra para desarrollar la intuición. Quien quiera acatarlo, pues adelante. Acuérdate que Sivananda tiene 300 libros gnósticos, que es parte de la biblioteca de la Gnosis samaniana. La Gnosis samaniana tiene más de 1000 documentos, entre ellas obras obviamente y conferencias de Samuel Ambeor y de los demás maestros, maestras, discípulos de él. Entonces tienes 300 libros de Sivananda, del doctor Propato también, de Samuel Ambeor unos aproximadamente 82. Mentalmente al inhalar por la nariz, expandimos el abdomen. Sah al exhalar. Sah. Sah, cuerpo relajado lo dominamos. Relajemos más la mente. Koan om te diata gate gate para sangate bodhi suaha. Relajemos más las emociones. Omnis haum íntimo, omnis haum íntimo. Cristo, Cristo, Ram, y o Asilus, Asilus. Conciliamos sueño, ojos cerrados, entrando en estado de vigilia, sin dormirnos. Pedimos asistencia a nuestro Padre Espiritual, Devi Shakti Kundalini, a los dioses, diosas, cristificados, misericordiosos, por la meditación que vamos a realizar. Damos asistencia a la energía universal. Vamos a concentrarnos en una meditación de recuerdo de vidas pasadas, junto con mantras. Una meditación de retrospección, recuerdo de vidas pasadas. Llevamos la concentración a los pulmones y mantralizamos. Mientras hacemos aquello, vamos como en televisión interna, en el entrecejo, viendo los primeros años de vida, tal cual, todos los lugares donde estabas, vivías, jugabas, etc. Y
penetramos hacia las vías pasadas. Entramos en meditación de recuerdo de vidas pasadas. Vamos a pasar a una meditación de desarrollo de clarividencia junto con mantras. Llevas la concentración al entrecejo. Mientras esto, vais con el parque de tu ciudad. Míralo todo y mira todas las casas alrededor, construcciones, edificios, etc. Lo ves, simplemente lo miras. Mira cómo es el piso, los árboles, etc. Llevando la concentración al entrecejo. Meditación de aprendizaje. Vamos a hacer una meditación sobre el tema que hemos visto y reflexionamos sobre el mismo y filtramos la información al centro intelectual, a la parte emocional del mismo y a la parte intelectual superior del mismo, y llevamos la información a una mente de la memoria hacia una mente intermedia y luego a una mente interior, y en síntesis se te va a filtrar esto a tu conciencia para que jamás en la vida la persona se olvide de este tema. Varios tipos de meditaciones aquí en el Agla. Entramos en meditación de aprendizaje. Agradecemos las energías que nos han asistido. Atentamente la acción libertadora de Amerindia, desde la Academia Lakshmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, tiene del Planeta, su Chertaf, instructor, paz inverencial, compañero, compañeras.